Hola, en estos instantes descubrirás cómo desvelar el secreto escondido en lo más profundo de tu ser, la conexión con lo divino a través del inconsciente colectivo. Lo que hoy voy a contarte transformó mi forma de ver el sufrimiento y puede hacer lo mismo por ti. Antes de iniciar este viaje, vivía atrapado en una vida marcada por el sufrimiento y la resistencia interna. Mi cotidianidad era una lucha constante contra un dolor que parecía ineludible, sin comprender que era precisamente mi rechazo a aceptar la realidad lo que perpetuaba mi sufrimiento. Cada día se repetía en una rutina monótona, donde la paz y la conexión que tanto anhelaba se convertían en espejismos lejanos, y el temor a cambiar me mantenía en una perpetua zona de confort emocional. Vivía inmerso en un entorno saturado de incertidumbre y reveses cotidianos que dejaban cicatrices profundas en mi alma. Cada fracaso, cada desilusión y cada expectativa rota reforzaban la idea de que el dolor era inmutable, como si el sufrimiento fuera una constante inevitable de mi existencia. Me encontraba atrapado en una espiral de pensamientos negativos, donde el miedo a enfrentar mis propias emociones me paralizaba y convertía incluso el más pequeño cambio en un desafío insuperable. La rutina se transformaba en una prisión invisible, duplicada por la inercia de la costumbre, y aunque intuía que había otra forma de vivir, mi resistencia interna me obligaba a permanecer en ese ciclo doloroso. Con cada amanecer, sentía que la pesada carga de viejas heridas y frustraciones se renovaba, haciendo que el paso del tiempo se volviera una lucha diaria contra un destino autoinfligido. La soledad se hacía eco en los silencios de mis días, y la constante batalla interna contra la inercia emocional me hacía cuestionar mi capacidad para cambiar. Esa lucha interna, alimentada por la negativa a aceptar la verdad de mi ser, me sumía en la desesperanza, dejando en claro que, sin una transformación consciente, el dolor seguiría siendo mi compañero inseparable. Este estado habitual creó la base sobre la cual, sin que yo lo supiera, se formaría el anhelo de descubrir un camino distinto, un camino que me permitiera liberarme y alcanzar esa paz interior que tanto había buscado. En el transcurso de mis días, mientras me sumergía en una rutina cargada de dolor y resignación, ocurrió algo que transformó por completo mi perspectiva. Un momento de claridad en medio de la monotonía. Era uno de esos días en que todo parecía monótonamente gris, y cada minuto transcurría como una repetición perpetua del sufrimiento. Sin embargo, en ese instante sentí un brillo de intuición tan poderoso que me indicó una verdad ineludible. El dolor que me consumía no provenía de circunstancias ajenas, sino de mi innata resistencia a aceptar la realidad tal como es. Comprendí de golpe que mi afán de controlar lo incontrolable y mi rechazo a fluir con el curso natural de la vida habían encadenado mi espíritu a un ciclo interminable de sufrimiento. Esa revelación fue mi llamado a la aventura. Decidí, con la firme convicción de que si quería liberarme, debía aventurarme en lo más profundo de mi ser. Inspirado por las enseñanzas de Carl Jung, percibí que la solución residía en desmantelar aquellos patrones antiguos que mantenían viva mi resistencia y en abrirme a la posibilidad de conectar con la divinidad que habita en mi inconsciente. Supe en ese preciso instante que la única salida era abandonar mi zona de confort emocional y adentrarme en el misterioso territorio de mi interior, donde cada sombra y cada luz tenían el potencial de transformarse en la llave para un futuro renovado. Con esta determinación, mi viaje de autoconocimiento y transformación comenzó, marcando el inicio de una vida donde el sufrimiento se convirtió en el puente hacia la integración de mi verdadera esencia. En ese preciso instante, cuando la oscuridad de mi resistencia parecía insuperable, apareció de forma esclarecedora la guía de Carl Jung. Sumergido en sus escritos, cada palabra se convirtió en un faro que disipaba las sombras acumuladas de mi dolor y miedo. Sentí cómo sus enseñanzas se transformaban en un apoyo inquebrantable,
revelándome que detrás de cada obstáculo existía un puente hacia la transformación. Comprender que el sufrimiento no era exclusivo de mi experiencia, sino parte del legado compartido del inconsciente colectivo, me llenó de una nueva esperanza, confirmando que no estaba solo en esta lucha interna. Fue como si un mentor omnipresente se hubiese manifestado, extendiéndome su mano para invitarme a cuestionar mis bloqueos y a desmantelar cada resistencia que me mantenía prisionero del pasado. Gracias a su sabiduría, empecé a reinterpretar mis heridas, viéndolas no como cargas insuperables, sino como señales necesarias para mi renovación interna. Este apoyo, tanto intelectual como espiritual, se convirtió en la asistencia vital que me impulsó a avanzar con determinación, transformar la resistencia en aceptación y descubrir que, en esencia, la divinidad habita en cada rincón de mi ser. En ese instante de revelación, comprendí con intensidad que debía despedirme de mi antiguo yo y abandonar la aparente seguridad de lo conocido para adentrarme en un territorio interior inexplorado. Con el respaldo de la sabiduría encontrada en las enseñanzas de Jung y la claridad que me otorgó esa llamada a la aventura, tomé la firme decisión de dejar atrás la rutina de resistencia y negación que había marcado mi existencia. Fue como si cada barrera erigida por el miedo y el dolor se desmoronara ante mi determinación de buscar una transformación real. Decidí, sin dudar, desprenderme de las cadenas que me mantenían en un ciclo de sufrimiento y resignación. Con todo mi ser, me lancé a dejar atrás la zona de confort emocional, consciente de que ese paso era el preludio indispensable de una metamorfosis profunda. Al despedirme de mi vida anterior, abracé la incertidumbre del cambio, sabiendo que cada sacrificio valdría la pena para alcanzar la auténtica integración de mi sombra y de mi luz. Este acto de partida, lleno de valentía y vulnerabilidad, fue el trampolín que me permitió avanzar hacia una realidad donde la aceptación se convierte en el primer paso hacia la revelación de lo divino en mi interior. Al avanzar en mi viaje, me encontré con pruebas que desafiaban cada parte de mi ser. No bastaba con la decisión de cambiar. Debía enfrentar las sombras que durante años habían estado enterradas en mi inconsciente. Los patrones de pensamiento negativos resurgían con fuerza, cuestionando mi capacidad para evolucionar. Cada vez que intentaba aceptar mi dolor, mi ego reaccionaba con resistencia, recordándome viejas heridas y generando dudas sobre mi camino. Los miedos se hacían más visibles, la inseguridad, el temor al fracaso y la incertidumbre de si realmente lograría integrarme con lo divino. Enfrentar estas pruebas significaba abandonar las excusas y mirar de frente aquellas emociones que había reprimido. Era como si cada fragmento de mi pasado exigiera atención, reclamando ser sanado en lugar de ignorado. Sin embargo, entendí que cada obstáculo era una oportunidad para fortalecerme. En lugar de resistir, aprendí a observar mis emociones sin juicio, dejando que fluyeran y revelaran las claves ocultas para mi transformación. Cada prueba, lejos de ser un castigo, era una invitación a integrar lo que antes rechazaba y a descubrir la paz que nace de la aceptación profunda. Consciente de que cada desafío requería un nuevo modo de enfrentar mis miedos, adopté una estrategia basada en la aceptación activa y la introspección. Decidí que, en lugar de huir de cada obstáculo, debía acercarme a él con una mente abierta y una disposición a aprender de cada experiencia. Comencé a observar mis emociones y pensamientos sin juzgarlos, permitiendo que cada sentimiento se manifestara por sí mismo y me ofreciera pistas sobre las raíces de mi resistencia. Esta práctica de la autocompasión y el autoanálisis se convirtió en mi brújula, guiándome en el complicado sendero hacia la integración de mi sombra y mi luz. Mi enfoque consistió en convertir cada prueba en un momento de diálogo interno, donde cuestionaba mis creencias y reinterpretaba el dolor como un mensajero, facilitador del cambio. Con cada paso, estreché la relación entre mi mente consciente y el inconsciente colectivo,
aprendiendo a confiar en la sabiduría que surge cuando me permito sentir sin reservas. Así, gradualmente, transformé cada obstáculo interno en una oportunidad de crecimiento, consolidando una estrategia que no solo enfrentaba el miedo, sino que lo integraba en mi camino hacia la revelación de lo divino. Llegó el momento en que mi mundo interno se estremeció al máximo y me enfrenté a la crisis más intensa de este viaje. En ese instante, mis miedos y mi ego se alzaron con furia, recordándome todas las heridas del pasado que jamás había querido reconocer. Fue como si de repente, cada error, cada dolor reprimido, se manifestara en una tormenta emocional imparable, retándome a enfrentar lo que más temía, la oscuridad interior que creía invencible. Sentí que mi resistencia, esa constante lucha por mantener el control, estaba al borde de romperse. La incertidumbre y la desesperación se agolparon en mi mente, inundándome con dudas sobre si había tomado el camino correcto. Cada palpitar era un recordatorio brutal. Fue como si un mentor omnipresente se hubiese manifestado, extendiéndome su mano para invitarme a cuestionar mis bloqueos y a desmantelar cada resistencia que me mantenía prisionero del pasado. Gracias a su sabiduría, empecé a reinterpretar mis heridas, viéndolas no como cargas insuperables, sino como señales necesarias para mi renovación interna. En ese punto, la confrontación consigo mismo se volvió inevitable. Me vi obligado a mirar de frente a la parte más vulnerable de mi ser, a aceptar la posibilidad de fracasar en este gran proceso de transformación. Sin embargo, fue precisamente esa crisis la que, al desgarrar la coraza de mi resistencia, abrió un destello de esperanza. La confirmación de que el dolor, cuando se enfrenta sin temor, puede ser la semilla del cambio. Cada lágrima derramada y cada grito silente fueron, en última instancia, el precio necesario para desmoronar las viejas barreras y dar paso a una luz interna que, aunque tenue al principio, anunciaba el amanecer de una nueva versión de mí mismo. En medio del caos y la tormenta emocional, emergió ante mí un tesoro inesperado que transformó mi visión del dolor. Descubrí que, tras enfrentar la crisis más oscura, la verdadera recompensa no era el alivio momentáneo, sino la revelación de que dentro de mí habitaba una divinidad inquebrantable. Comprendí que cada herida, cada lágrima y cada grito silente habían sido los cimientos sobre los cuales se edificaba una sabiduría profunda. Este tesoro resultó ser la integración de mi sombra y mi luz, la realización de que, al aceptar mi sufrimiento y confrontar mi ego, podía acceder a un conocimiento superior. Al dejar de resistirme y permitirme experimentar plenamente cada emoción, la voz interna de Carl Jung desveló ante mí el arquetipo de Dios, un símbolo de la totalidad y la trascendencia que nos conecta con el inconsciente colectivo. Este descubrimiento me mostró que el dolor, lejos de ser un enemigo, es el maestro que revela nuestra fuerza interior. La transformación que experimenté fue la llave que convirtió el sufrimiento en sabiduría, el miedo en fortaleza y la oscuridad en la promesa de un nuevo amanecer. Cada desafío vencido se convirtió en una joya en el relicario de mi alma, recordándome que la verdadera riqueza reside en aprender a ver en cada experiencia el potencial para renacer y brillar con luz propia. Tras recorrer el sendero de mi transformación personal, he emergido como una persona renovada, lista para enfrentar el futuro sin temores. El resultado de este viaje es una profunda revolución interna que ha cambiado por completo la forma en que me relaciono con mi dolor y mi esencia. Hoy reconozco que cada desafío enfrentado, cada lágrima derramada y cada sombra integrada han forjado una comprensión más auténtica de la divinidad que reside en mi inconsciente. He aprendido a ver mis heridas no como signos de debilidad, sino como señales de un proceso vital de crecimiento y evolución. Cada obstáculo superado se ha convertido en una piedra angular de sabiduría, permitiéndome transformar el sufrimiento en un maestro que me impulsa a ser más consciente. Mi antigua lucha contra la realidad ha dado paso a una aceptación plena, donde la integración de mi luz y sombra me otorga una fortaleza que jamás imaginé poseer.
Esta transformación interna me permite hoy abrazar la vida con una perspectiva renovada, consciente de que cada experiencia, por dolorosa que haya sido, contiene la semilla de mi renacimiento y mi conexión con lo divino. El dolor ha dejado de ser una carga para convertirse en un puente hacia la sabiduría y la realización personal. Estoy convencido de que, al transformar el sufrimiento en conocimiento, he convertido cada reto en una oportunidad para crecer. Ahora camino con la certeza de un nuevo destino en el que el equilibrio entre mi ser interno y el universo me impulsa a vivir de manera auténtica y plena. Con el espíritu renovado y la sabiduría adquirida, regreso a mi vida cotidiana, pero ya no como aquel que se conformaba con la monotonía del dolor y la resistencia. Al regresar, encuentro que mi transformación no me separa de mi entorno, sino que me permite vivir de manera más plena y consciente. Ahora, cada encuentro, cada experiencia y cada desafío se iluminan con la nueva perspectiva que he ganado al enfrentarme a mis sombras y abrazar mi divinidad interna. Este retorno significa integrar en mi día a día las lecciones aprendidas en el viaje hacia lo sagrado. Ya no rehúyo mis emociones, al contrario, las reconozco como aliados en mi constante evolución. Al compartir mi experiencia con quienes me rodean, actúo como un puente, mostrando que es posible transformar el sufrimiento en una fuente de luz y fortaleza. Esta reintegración a mi mundo habitual me permite irradiar esa luz, inspirando a otros a ver en sus propias batallas la semilla de un cambio significativo. El regreso no es un retroceso, sino el paso en el que pongo en práctica cada descubrimiento, haciendo de cada instante una oportunidad para vivir con autenticidad, integridad y amor. Mi retorno es el testimonio vivo de que el camino hacia la revelación divina siempre me acompaña, recordándome que cada día puedo ser la manifestación de la transformación que anhelaba. Con el conocimiento y la transformación a cuestas, mi nueva vida se despliega como un renacer constante que eclipsa las sombras del pasado. Hoy, cada día se presenta como una celebración de la integración profunda de mi ser, donde la fusión de mi luz y mi sombra me permite vivir con una autenticidad y libertad renovadas. Esta nueva existencia no se define por las heridas que una vez me marcaron, sino por la resiliencia y la sabiduría que emergieron a partir de ellas. La rutina que antes era sinónimo de dolor se ha transformado en una serie de oportunidades para crecer, aprender y conectar de forma genuina, tanto conmigo mismo como con el mundo que me rodea. Siento que cada momento es una invitación a explorar y a abrazar la totalidad de mi experiencia, transformando incluso los desafíos cotidianos en lecciones valiosas que me empujan a avanzar hacia mi esencia divina. Liberado de la prisión del miedo y el resentimiento, camino ahora con la certeza de que cada paso me acerca a un estado de paz interna que antes parecía inalcanzable. La conexión con lo sagrado se ha vuelto natural, fluyendo en cada pensamiento, en cada acción y en cada encuentro, recordándome que la transformación personal es un viaje continuo. En esta nueva vida, la experiencia del dolor se ha transmutado en un poderoso combustible para la evolución, convirtiéndose en el cimiento de una existencia marcada por el propósito, el amor y una profunda conexión con la divinidad interna. Estoy convencido de que abrazar cada faceta de mi ser me ha permitido no solo sanar, sino también florecer en formas que nunca imaginé, marcando el inicio de un capítulo lleno de esperanza y luz. Al culminar este viaje, siento que las heridas han sanado y las sombras se han transformado en luz. Los conflictos que una vez me atrapaban se han disuelto, permitiéndome abrazar mi totalidad con humildad y amor. En este momento de resolución, comprendo que cada obstáculo, cada lágrima y cada desafío han sido lecciones esenciales en mi camino hacia la integración de mi ser. He aprendido que el sufrimiento y la resistencia son, en realidad, los catalizadores de mi evolución y que la verdadera fortaleza reside en aceptarme en mi totalidad. Hoy no solo he enfrentado y superado mis miedos, sino que también he descubierto que la sabiduría se halla en lo impermanente, en la danza continua entre la luz y la oscuridad.
Mi experiencia me enseña que la vida es un constante fluir, donde cada paso, por doloroso que parezca, nos acerca a un estado más profundo de plenitud y conexión con lo divino. Cada cicatriz es ahora un recordatorio de mi capacidad para renacer, de transformar el sufrimiento en un testimonio de superación y amor incondicional. En este punto me doy cuenta de que el verdadero mensaje de mi travesía es un llamado a vivir auténticamente, a abrazar nuestras contradicciones y a celebrar la complejidad de nuestro ser. La paz que he hallado no proviene de evitar el dolor, sino de reconocer su valor como maestro, integrándolo para forjar una existencia rica en significado y propósito. La vida nos invita a ser valientes, a dejar atrás el temor y a confiar en que cada experiencia, incluso la más dolorosa, tiene un propósito y nos impulsa hacia nuestro verdadero destino. Recuerda, cada reto que enfrentas es una chispa que puede encender la luz de tu autoconocimiento y llevarte a una transformación duradera. Es en esa aceptación sincera, en ese renacer espiritual, donde reside la verdadera libertad y la unión con la divinidad interior. Suscríbete a mi canal si aprendiste algo. Sé que llegarás lejos. Gracias por acompañarme en este camino de transformación. Hasta la próxima.